Mi saludo a cada uno de ustedes, amados hermanos, a todos los que nos acompañan en esta hora en el estudio de la bendita palabra del Señor. Y ahora vamos a tener que estudiar la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Capítulo 1, versículos 1 al 5. Y dice la bendita palabra del Señor, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Nuestro tema para esta hora: saludos que trae alegría. Nos basamos en tres partes importantes. La primera parte, el que saluda es el autor. Segunda parte, los destinatarios también saludan. Tercera parte, el contenido del saludo es amplio. Entonces vamos a tener que estudiar esta primera parte, en la cual el que saluda es el autor. El autor de la epístola a los Gálatas es el apóstol Pablo. Podemos decir, hermanos, que Pablo, antes de su conversión, su nombre era Saulo. Luego, cuando él tiene un encuentro personalmente con Jesús, y aquella presencia poderosa de Jesús hizo que él quedara ciego. Y estaba ciego durante 3 días y 3 noches. Y en eso también él no comió ni bebió. Entonces estaba en ayuno. Dios permitió que el perseguidor de la iglesia se convirtiera en predicador. Entonces por eso llamamos de perseguidor a predicador del evangelio. Amados, aquí vemos que dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Entonces entendemos que el que llama es el Señor. Dios llama a sus siervos para que sean predicadores. Los predicadores que dan fruto, que dan un buen fruto, que siguen adelante, que no se desaniman, son aquellos que Dios les ha llamado. No se quedan en mitad de camino. No solamente empiezan. Hermanos, el que es llamado por el Señor permanece y ama a Dios, ama a su obra, respeta la palabra del Señor. Entonces, por parte nuestra, debemos tener mucha estima a aquel siervo de Dios que habla palabra bendita del Señor. Y no solamente que habla, sino que también lo vive, lo que habla. Alabado sea el Señor. Entonces hay una gran diferencia con aquel siervo predicador que es llamado por el Señor, con aquel que no es llamado por el Señor. El que es llamado por Dios, Dios lo respalda en todas las áreas de su vida.
y siempre lo va a proteger, siempre lo va a bendecir, siempre lo va a respaldar, hasta cuando el Señor mismo tenga que permitir llevarlo a su presencia. Entonces, hermanos, cuando dice aquí, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, entonces aquí vemos que también los hermanos que estaban con Pablo también hacen llegar su saludo. Entonces, los que reciben el saludo se gozan. Alabado sea el Señor. Los hermanos de Galacia se gozan. Habían varias iglesias allí donde llega esta carta y ellos van a ser edificados con la bendita palabra del Señor, así como nosotros cuando nos enseñan la palabra quedamos edificados para seguir adelante, para seguir en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, aquí se habla que Jesús resucitó de los muertos. En esa época era tan difícil poder hacerlos entender a los gobernantes y a la gente de que Jesucristo vive, que Jesucristo ha resucitado. Pero la verdad era que Él ha resucitado. La verdad es que Él ha resucitado. Alabado sea el Señor. Y Él vive y está a la diestra del Padre. Y está con cada uno de nosotros por donde vamos. Él está con nosotros. Aquí, hermano, vamos a tener que escudriñar las Escrituras. Vamos a leer en la carta a los Romanos. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8, rapidito leemos este versículo, el versículo 34. Y dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, hermano, aquí dentro del saludo, pero ya se está diciendo acerca de Jesús. Dice, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, hermano, Él resucitó, Él vive, Él está a la diestra del Padre. Gloria a Jesús. Eso tenían que saberlo muy bien los hermanos de Galacia, como también la gente que todavía no conocían a Dios. Se tenía que darle a entender que Jesús vive. Jesús vive. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Bien, entonces rapidito vamos a escudriñar la segunda parte. Aleluya. Hermano, los destinatarios del saludo. Esto abarca a todos los hermanos en la iglesia, en las iglesias de Galacia. O sea, no solamente a una iglesia, a las iglesias de Galacia. Galacia era un territorio en el norte de Asia Menor. Allí estaba ubicado. También en ese tiempo era una provincia que pertenecía a Roma, o sea, Roma lo estaba administrando a estos pueblos en aquel entonces. Amados, a pesar que estaba controlado por el gobierno de Roma, por el emperador romano, pero no se pudo detener la predicación del Evangelio. Los predicadores de aquel entonces no se sentían menos,
Los predicadores de aquel entonces estaban fortalecidos con el gran poder de Dios. Para él, para aquellos siervos del Señor, no había algo que le detenga. Para los siervos del Señor de aquella época, era lo más hermoso, lo más lindo, lo más preciable, era predicar la palabra del bendito Evangelio, la palabra del Señor, aleluya, del Señor Jesucristo, el Salvador. Para ellos eso era su gozo, para ellos eso era su vida. Gloria al Señor. Si dejaban de predicar, se morían, entonces ellos tenían que seguir predicando. Así es aquel siervo de Dios que es llamado por Dios. Si el enemigo se levantaba, pero ellos no dejaban de anunciar el Evangelio. Si hoy el enemigo se levanta, no debemos dejar de testificar de Jesucristo, lo que Él hace por nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él hará por cada uno de los creyentes. Él es Dios, Él es poderoso, Él es digno de alabanza, de toda gloria, de toda honra. Él vive y nosotros tenemos que seguir testificando esta palabra bendita. Él vive. Si bien es cierto, hermano, había persecución, Dios se manifestaba, Dios respaldaba a Pablo. Como humanos también había momentos que se sentían débiles, también había momentos que se desanimaban, pero el Señor lo respaldaba y le hablaba. En una de esas el Señor le habla en una noche, manifestándose en un sueño, y le dice: no temas, Pablo, no calles, sino habla. Entonces, hermano, esa palabra bendita también es para los siervos del Señor en este tiempo, para los siervos de Dios de este tiempo. Se tiene que seguir predicando el Evangelio, aunque se levante el enemigo, aunque se levanten pruebas. Muchas de las veces, siervo de Dios, vas a tener pruebas en tu misma casa. El Señor Jesucristo lo dijo: tus enemigos están en tu propia casa. Y hoy se está cumpliendo en algunas familias lo que dijo el Señor, que los hijos se levantarán contra los padres contra los hijos. O sea, va a haber problemas. Y muchas de las veces, por causa de predicar el Evangelio en contra del pecado, en contra de la maldad. Aleluya. Pero no nos detenga, hermano, la salvación es personal. ¿Cuánto le alaban al Señor? ¿Cuánto le dan la gloria al Todopoderoso? Aleluya. Bendito es el Señor. Ahora, hermano, leemos aquí otro versículo de la palabra del Señor. Ahora vamos al libro de los Hechos, el capítulo 18, y dice la bendita palabra del Señor: y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces aquí vemos, amados hermanos, que la palabra, la Biblia confirma que Pablo estaba por estos lugares, y en este caso Galacia. Y, hermano, aquí entendemos que él va con un propósito tan específico, y era para confirmar a todos los hermanos, a todos los discípulos.
Cada vez que se predicaba el Evangelio, no se dejaba allí solamente que creyeran, que tuvieran fe en Dios, sino que se convirtieran en discípulos del Señor. O sea que también ellos empezaran a hablar de Jesús, a hablar de Jesucristo. Eso era lo que se tenía que lograr en cada persona que entrega su vida a Jesucristo. Eso mismo sigue en el día de hoy. No solamente que se arrepientan y que sean simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, joven, señorita que me estás escuchando, has aceptado a Jesús, hoy sigue predicando el Evangelio, sigue testificando de Jesucristo. Adulto, anciano, sigue testificando de Jesús. No te avergüences. Habla lo que el Señor ha hecho contigo. Te ha libertado del vicio, te ha sanado de alguna enfermedad, te ha liberado de posesión demoníaca. Testifica eso. Lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace, tenemos que seguir testificando esta bendita palabra del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, para nosotros, para mí, para usted, esta enseñanza, que no solamente es ir y sembrar la palabra y arrepentir a la gente, o sea, ayudarles en oración para que acepten a Jesús como su Salvador, sino que también animarlos, también fortalecerlos con la palabra del Señor, con la palabra de Dios, que ellos tengan firmeza en los caminos del Señor, porque le van a venir pruebas, le van a venir tentaciones, le van a venir dificultades. Todo creyente tiene esto como un requisito para su vida cristiana, pruebas y tentaciones, y esto es para que sean probados si aman a Dios o no aman a Dios. Tercera parte, el contenido del saludo es amplio. Aquí, mis amados hermanos, encontramos una palabra, la cual es un tema demasiado amplio. Gracia. La palabra gracia. Gloria al Señor. Mis hermanos, ahí dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios en el Padre nuestro Señor Jesucristo. Gracia. Era, hermano, la forma como se hacía llegar un saludo a los hermanos en aquel tiempo. Gracia y paz sean a vosotros, hermanos. Eso era el saludo, como que hoy se dice buenos días, hermano, o buenas tardes, hermano. Gracia y paz. Entonces, hermanos, la palabra gracia tiene un significado más allá de lo que nosotros pensamos. Gracia significa favor inmerecido de Dios. O sea, yo no merezco nada de que el Señor pueda compadecerse de mí y salvarme. Mis obras, mis actitudes es como inmundicia delante de Dios. Pero el Señor me salva por gracia, por amor, por misericordia, y me constituye su hijo. Y ahora, como hijo, sí tengo que dar frutos de una obra que el Señor ha hecho en mi vida. Alabado sea el Señor. Gracia, favor inmerecido, paz. Paz es el resultado de la gracia que obra en la vida del creyente. Paz de parte de Dios. Tienes paz, ese es el estado de vida cuando la persona deposita su fe en Cristo. Gloria al Señor. La persona que no tiene a Cristo, en vez de paz, tiene odio, tiene rencor, tiene pensamiento de venganza, no sabe qué hacer, se turba, toma otras decisiones equivocadas y le va mal.
La persona que ha puesto su confianza en el Todopoderoso tiene paz. Su vida es diferente, su manera de vida es diferente de lo que vivía antes de tener a Jesús en su vida. Alabado sea el Señor. Y esto era el deseo del apóstol y de los hermanos para los hermanos de Galacia. Que así como han aceptado a Jesús y son perdonados, son salvados por gracia, pero que haya paz, que tengan paz. Y esa paz permanezca. Alabado sea el Señor. Los originadores de la gracia y la paz son Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y eso dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanos, hay una base donde está basado esa paz que tengo, la salvación que tengo. Viene del Padre y del Señor Jesucristo. Esa no viene del mundo. Esta es una bendición para toda persona que no rechaza el Evangelio, que no rechaza la gracia de Dios. Es gratuito. Alabado sea el Señor. Y si hablamos de esta paz, el Señor Jesús lo habló en San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14 y el versículo 27. Y dice así esta bendita palabra del Señor. Con esta terminamos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aleluya. Si tu amigo todavía no tienes esta paz que Jesús da, te invitamos para que aceptes a Jesús y tendrás paz. Y tendrás felicidad. Serás bienaventurado. Serás feliz en tu alma. Una felicidad que no se termina. La paz que da el mundo es temporal y se termina luego. La paz que da Jesucristo es eterna. Aleluya. Entonces, te invitamos, amigo, hermano, que todavía estás con tu fe un poco bajo. A veces crees, a veces no crees. Hay dudas en tu corazón. A ti te invitamos que vengas, fundamentes tu fe en Jesús de todo tu corazón. Que le aceptes como el único Señor y Salvador de tu alma. Y tu amigo o hermano que ya has aceptado a Jesús, pero has tropezado por tu debilidad, has vuelto atrás, te animamos que vuelvas a Jesús. Son tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, pero seamos valientes. Las cosas de esta vida son temporales. Las cosas que nos ofrece Dios son eternas. Puedes tener un carro de lujo, puedes tener una linda casa, pero eso es temporal. Lo que nos ofrece nuestro Dios en el más allá es eterno y es muy hermoso, es muy bonito. No hay a comparación aquí en la tierra lo que nos espera allá en la gloria. Bendito sea el Señor. El sufrimiento que podemos pasar aquí por causa del Evangelio no se compara con el gozo que vamos a tener allá. Entonces te invito en esta hora a hablar con Dios. Y le vamos a decir así: Padre amado, te doy gracias por este momento, por haber oído tu palabra, por haber oído tu voz. En esta hora yo vengo a ti a pedirte que me perdones.
a pedirte que tengas misericordia de mí, que me sanes, que me salves. Hoy acepto a Jesús como el único Señor y Salvador de mi alma. Gracias, mi Dios. Gracias por tu bendición. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, poder del Espíritu Santo. A ti sea la honra y la gloria y para siempre. Amén y amén. Dios le bendiga.